Fíjense que hace unos años en México estaba muy fea la situación en cuanto a criminales y todo eso en las calles. Había bandas de gente armada, uno no podía salir a viajar, las carreteras eran muy peligrosas. Y me acuerdo que estoy hablando como del año 2009, 2010, una cosa así. Entonces, en cierta ocasión mi papá iba manejando por la carretera, por su trabajo como quiera, tenía que moverse, salir de la ciudad y estar yendo a algunos lugares, algunas veredas que estaban ahí cerca. El trabajo de mi papá tiene que ver con agricultura, agronomía, todo ese tipo de cosas. Entonces él iba viajando en cierta ocasión cuando ve que un man está tirado en el suelo en medio de la carretera. Ahora recuerda que es un tiempo peligroso y todo eso. Entonces, ¿tú qué hubieras hecho? Es un tiempo donde había criminales, donde estaban robando gente, donde no nada más robaban, secuestraban, le quitaban a la gente sus vidas y todo eso. ¿Qué hubieras hecho tú si vas manejando y te encuentras con un hombre tirado así nada más? La verdad, mi papá por prudencia le sacó la vuelta, continuó manejando. Detrás de mi papá, como unos 5 o 10 minutos después, venía otra camioneta que era un amigo de mi papá, un señor que trabajaba con él, y mi papá le marcó por teléfono después y le dijo, oye, ¿viste el cuerpo de un señor que estaba tirado ahí en la carretera en tal y tal parte del camino? Y dijo, no, Fer, la verdad que no, yo no vi nada. El señor ese que había estado haciéndose el muerto o haciéndose el herido, en realidad estaban robando gente. Si mi papá se hubiera parado en ese punto de esa carretera, lo hubieran atracado, hubieran salido otros manes con armas posiblemente y lo hubieran atracado. Entonces, una situación en la que a veces no sabes qué es lo que debes de hacer, ¿no? El día de hoy, muchachos, quiero compartir con ustedes este tema que se llama ¿Cómo debo de amar? ¿Cómo debo amar? Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 10, verso 25. Vamos a empezar ahí. Lucas, capítulo 10, verso 25. El día de hoy vamos a leer un pasaje. Bienvenidos todos, gracias por estar conectados. Lucas 10, verso 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, le dijo a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Para empezar, muchachos, vamos a estar comentando en este pasaje. Normalmente se conoce como el pasaje del buen samaritano, pero quiero que me pongas atención. Creo que vas a escuchar algunas cosas nuevas en esta ocasión. Ahora, dice aquí que un intérprete de la ley, este hombre que viene con Jesús, muchachos, es una persona que se sabe la ley de arriba abajo, se sabe las escrituras, se sabe los primeros libros de la Biblia, los primeros 5, que se llaman el Pentateuco, se lo sabe de arriba para abajo, ha estudiado por años, una persona muy dedicada al estudio de la palabra de Dios. Entonces viene con Jesús y le dice para probarle, pero esa palabra probar no significa que haya sido algo malo, sino que puede que legítimamente este hombre haya tenido esa pregunta y le dijo, oye, ¿qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna? Y recuerden, muchachos, que la vida eterna no nada más es vivir para siempre, existir eternamente, porque todos nosotros lo vamos a hacer. Cada uno de nosotros tiene un espíritu eterno dentro de nosotros que va a vivir para siempre, ya sea con Dios o separado de Dios. Esa opción y esa decisión te pertenece a ti. Tú escoges si quieres vivir para siempre con Dios o para siempre separado de Dios. Pero la vida eterna no es nada más vivir eternamente, sino que empieza a partir de hoy. Es una calidad de vida que alcanzas cuando recibes a Cristo, cuando recibes la verdad y la verdad fluye en tu corazón, fluye en tu vida y vives una realidad y una experiencia muy diferente a los de la gente del mundo. ¿Okay? Entonces Jesús le regresa la pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que dice la palabra? Verso 27 dice que aquel, el maestro de la ley, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esta escritura está escrita en Deuteronomio. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, este intérprete de la ley se fue justo al corazón de la ley, ¿sí? Que es primero amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente
y el segundo mandamiento es igual de importante, y a tu prójimo como a ti mismo. Otra versión dice, y a tu vecino, ¿ok? A tu vecino. Y el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dice, pero él, el maestro de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es aquella persona a quien debo de amar? Estos pájaros están aquí. A ver, dame un segundo. ¿Me puedes pasar aquí en el mueble? Es que están esos pájaros y están aquí, mira, todos bien loquillos. Se los voy a enseñar a ver si los alcanzan a ver. Mira, y ahora se vinieron un montón, oye. ¿Los alcanzan a ver ahí en la esquina de la pantalla? Hay que acercarse más a eso. ¿Me puedes ayudar? Es que compré una cosa para que me ayude. Nomás que le pedí ayuda a Carita. Carita me va a rescatar. A ver, Carita. Espántalos, babe. Gracias. Te quiero un montón. Compramos esa cosa que es para que lleves a los partidos de fútbol que hace el ruido bien feo. Gracias, miren. Si necesitan espantar pájaros, esta cosa funciona. Ok. Entonces el hombre, el maestro de la ley, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona a quien debo de amar? ¿Quién es mi vecino? Porque muchachos, esta es una clave bien importante. Porque dependiendo de lo que el Señor Jesús le va a responder a esta persona, ¿quién es la persona a quien debemos de amar? ¿Quién es nuestro vecino? ¿O quién es nuestro prójimo? Porque si de pronto Jesús nos dijera, no, pues tu vecino o tu prójimo es tus hijos o la gente de tu familia, pues fácil, ya lo estoy haciendo, llamo a la gente de mi familia, llamo a mis hijos, pero dependiendo, vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Ahora, curioso que el maestro de la ley se brinca el primer mandamiento, donde dice que debes de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y da por hecho que él ya está haciendo el primer mandamiento y se salta hasta el segundo. Pero la verdad es, ¿cuál de nosotros en realidad ama a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Examinando mi propio corazón, yo me doy cuenta que yo no amo a Dios así. Comparto su palabra, predico en una iglesia, trato de amarlos a ustedes lo mejor que puedo. Amo a Dios, busco a Dios todos los días, pero la verdad es que no amo a Dios con todo como hice ahí. Estoy en un proceso de querer amarlo más y todo, pero no he llegado al punto de amarlo como ese primer mandamiento dice. A lo mejor en porciones, a lo mejor he llegado al punto en que lo he amado 80%, 85% o algo así. Yo no sé el porcentaje, pero la verdad es que no lo he llegado a hacer perfectamente. No sé cómo se sientan ustedes. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Fíjate, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Muchachos, el camino con Dios es siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria. Dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera. Dice que la luz del justo resplandecerá como la luz de la aurora. La vida del justo es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros debemos de ir siempre creciendo de gloria en gloria, ascendiendo, mejorando, siempre en las cosas de Dios y todo. Pero este hombre, en vez de ir ascendiendo, va descendiendo. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es el lugar perfecto. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y Jericó en realidad era una ciudad, muchachos, que en realidad había sido, discúlpenme la palabra, pero una ciudad maldita, maldecida.
¿Ok? Si vas al libro de Josué, se encuentra la historia de cómo Josué guió al pueblo de Israel para conquistar, y esta fue la primera ciudad que iban a conquistar en el nuevo territorio, en Canaán. Entonces, cuando llegan ahí, Dios dijo, no quiero que toquen esa ciudad, que tomen el oro para ustedes, ni nada. Todo lo que hay en esa ciudad lo van a consagrar para mí. ¿Ok? Es la primera ciudad, esa es mía, dice Dios. Entonces, llegan ellos, llega el pueblo de Israel, como quiera, conquistan aquella ciudad, derrumban los muros, derrumban las casas, todo eso. Y Josué, que era el hombre de Dios, el profeta de aquel entonces, el pastor de ellos, por así decirlo, dice una maldición y dice, eh, básicamente dice que Jericó nunca más sea construida, y dice, y maldito sea aquel que vuelva a edificar Jericó. Y si alguien la construye, sus dos hijos, tanto el mayor como el menor, van a morir. Lanza una maldición, Josué, para cualquiera que construya esta ciudad, porque era una ciudad perdida, era una ciudad mala. Ahora, esto pasó más adelante, en el futuro. De hecho, te voy a dar las dos escrituras por si la quieres leer. En Josué capítulo 6 está la toma de Jericó, y en el libro de Primera Reyes 16:34 hay un hombre que se llama Hiel, que proviene de un lugar que se llamaba Betel, y vuelve a edificar Jericó y pierde la vida de sus dos hijos porque Josué había lanzado esta maldición años y años y años atrás, anteriormente. Entonces Jericó no es un lugar bueno. Jericó es un lugar que Dios quería que fuera destruido, que ya no fuera reedificado, pero alguien lo reedificó siendo desobediente a la palabra de Dios por medio de Josué. Entonces un hombre venía de Jerusalén, el lugar perfecto, y va descendiendo a un lugar que está maldecido. No va acercándose a Dios, va alejándose de Dios. Y dice, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. En otra versión dice, le quitaron la ropa o lo desnudaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Muchachos, la verdad que yo puedo verme a mí mismo en esta escritura. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un lugar bien con Dios? Hemos estado buscando a Dios, hemos estado caminando con Dios, y luego hemos tenido la tendencia de descender. En vez de quedarnos en Jerusalén, en vez de quedarnos en la ciudad de Dios, en vez de quedarnos en las cosas de Dios, empezamos a retroceder y empezamos a descender hacia Jericó. Empezamos a ser atraídos por las cosas del mundo, empezamos a ser jalados por el entretenimiento del mundo, por la música del mundo, por las cosas del mundo, por la manera del mundo de hacer las cosas. Y dice que el problema en esto, algo que estaba pasando en el contexto aquí, es que cuando Jesús está contando esta historia, toda la gente sabía que el camino a Jericó, desde Jerusalén a Jericó, era peligroso, que era un camino lleno de ladrones. No podías viajar hacer ese viaje tú solo o tú sola, porque te iban a caer ladrones. La manera de evitarlo era ir en caravanas grandes e ir armados, eh, para que así no te pudieran caer. Entonces dice que ladrones atacaron a este hombre mientras iba descendiendo. Muchachos, hay ladrones que el momento que te descuidas, el momento que te empiezas a alejar de Dios y todo eso, quieren despojarte. Y sí existen, ¿ok? Y dice que le despojaron, lo desnudaron, le quitaron su identidad, le quitaron lo que esa persona era, lo que esa persona representaba. ¿Y cuántos de nosotros, te digo, por situaciones en el mundo, se nos ha dañado nuestra identidad, se nos ha dañado nuestra autoestima, se nos ha dañado la imagen nuestra por ladrones? Y dice, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Fíjate, le robaron su ropa, le robaron su identidad, le robaron cómo se veía, su imagen, le robaron su plata, le robaron su salud. Esto es lo que pasa cuando dejamos Jerusalén y vamos rumbo a Jericó. ¿Ok? Y dice verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Primero, la primera persona que pasa por ahí, primero fueron los ladrones y se van, lo despojan y se van. Luego llega un sacerdote, alguien que está acostumbrado a la presencia de Dios, alguien que se supone que tiene el amor de Dios en él.
alguien que se sabe la ley, alguien que sabe los mandatos de Dios, alguien que sabe que debemos de amar y de ser una bendición para los demás. Y en vez de quedarse con él, dice que pasa de largo. Ahora se espera, muchachos, que entre más cerca de Dios estamos, entre más conocemos a Dios, se demanda un precio más alto de nosotros. Se demanda que seamos más como Él, que podamos producir este amor de Dios en nosotros. Un levita era alguien que trabajaba en las cosas del templo, alguien que sacrificaba los animales, alguien que barría el piso, alguien que limpiaba ahí, alguien que horneaba los panes para que tenían que estar siempre también ahí, alguien que encendía las velas para iluminar el lugar, alguien que trabajaba en el ministerio. Y dice que también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta es la gran representación del Señor Jesús. Ahora, si ves en el libro, déjame nada más llegar aquí rápido. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 48, no lo voy a leer. La gente llamaba a Jesús samaritano, los judíos, porque en Juan capítulo 4 los samaritanos y los judíos no se llevaban entre ellos, se aborrecían entre ellos. Los judíos decían, es que nosotros tenemos la verdad y ustedes no están incluidos en nuestro pueblo. Y los samaritanos que también adoraban a Dios, pero lo adoraban de manera diferente. Entonces se odiaban y se aborrecían entre ellos. Es curioso que Jesús se identifica a sí mismo no con un judío, sino con un samaritano. Básicamente está diciendo, así como ustedes aborrecen a los samaritanos, así también me han aborrecido a mí también. Y dice que ese samaritano no era de esa región, dice, iba de camino. Muchachos, Jesús no se quedó aquí en esta tierra. Jesús venía de camino. Jesús nos ha mostrado que este hogar, esta tierra no es nuestro hogar. Esta no es tu casa. El hogar en el que estás viviendo ahorita no es tu verdadero hogar. No vas a estar ahí para siempre. Un día esa casa en la que estás ahorita, por más linda que sea, por más caros que fueron los acabados, por más tiempo que te tomó construirla, no va a ser tu casa para siempre. Hay una casa edificada no por manos humanas que Dios ha preparado en los cielos para ti. Hay una ciudad permanente. Es el lugar donde tu verdadera ciudadanía está. ¿Ok? Ten eso siempre en cuenta, que esto no es siempre, no será para siempre, esto es temporal solamente. Y dice, este samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Cuando estábamos heridos, muchachos, cuando estábamos desnudos, cuando estábamos despojados de todo por ladrones, el Señor Jesucristo vino por nosotros, nos vio y fue movido a misericordia. Su corazón fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Que Él es un Dios que se acercó a ti, que es un Dios que no se alejó, no es un Dios que se fue de derecho como los levitas y como los sacerdotes, es un Dios que se acercó a ti, no corrió de ti, se acercó a ti. Y dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo que hace el aceite y lo que lo usaban para aquel entonces es que suavizaba, era un bálsamo para las heridas. Y el vino actuaba como antiséptico, era como el gel antibacterial que usamos el día de hoy. Como ese vino tenía cierta porción de cierto porcentaje de alcohol, también te ayudaba a limpiar y a desinfectar las heridas. ¿Cuántos de nosotros el Señor Jesús vino y ha echado vino en nuestras heridas, ha desinfectado, ha quitado toda la pudrición, todo lo podrido, todo lo apestado, todo el cáncer que teníamos y ha puesto aceite en nuestras heridas, ha suavizado nuestros corazones, ha suavizado nuestras emociones, ha puesto en nosotros una misericordia y una compasión que ahora sentimos por los demás cuando antes no nos importaba nada. Y poniéndole, continúa en verso 34, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón o al hotel y cuidó de él. Fíjate, el hecho de que el samaritano haya tomado a este hombre todo herido, todo mal,
y lo pone sobre sus bestias, sobre su cabalgadura. Esto me hace pensar y me hace ver que el samaritano, al ponerlo sobre su cabalgadura, él caminó, él mismo le tocó caminar. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, muchachos, para que nosotros pudiéramos ir y pudiéramos cabalgar sobre su gracia? ¿Cómo es que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos? ¿Cómo es que Él, siendo una persona sana, tomó nuestra enfermedad para que Él enfermó su propio cuerpo, sufrió nuestros dolores para que nosotros pudiéramos cabalgar en la salud? ¿Cómo es que Él participó de la muerte y caminó con la muerte para podernos hacer cabalgar en la vida? ¿Cómo es que Él absorbió el pecado de todos nosotros y se hizo uno con el pecado para que nosotros pudiéramos cabalgar en la vida eterna? Wow, eso fue lo que Él hizo por ti. Y dice, lo llevó al mesón, a un lugar de reposo, a un lugar de descanso, y cuidó de él. Dios tiene un lugar de descanso para ti. Dios tiene un lugar de reposo para ti. Se llama el reposo de la fe, se llama el reposo de Cristo, se llama el día Sabbat, tiene muchos nombres. Pero Jesús es el Señor del Sabbat, Jesús es el Señor del reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Hay un reposo para ti. Hay un gozo y paz en el creer para ti. Otro día, continúa en verso 35, ya casi acabamos. Verso 35, otro día, al partir, el Señor Jesús no se quedó aquí, partió. Llegó el momento, al final de los 4 evangelios puedes ver, y al inicio del libro de Hechos, como Él habló con sus discípulos y les dijo, miren, me tengo que ir. Físicamente voy a estar en el cielo, voy a estar en la presencia del Padre, pero les voy a enviar a un consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo, el cual va a ser idéntico a mí, pero va a ser mejor que yo todavía, porque Él va a estar con ustedes para siempre. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al hotelero o al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Muchos toman a este mesonero y lo toman como que es una imagen del Espíritu Santo, y la verdad me gusta usarlo de esa manera también. Jesús tomó 2 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. Jesús toma 2 denarios y se los entrega. 2 días de trabajo. Curioso, ¿no? El Señor Jesús lleva 2000 años fuera de aquí, de esta tierra, físicamente. Para Dios un día es como 1000 años es como un día. Curioso. 2 días, 2000 años, 2 denarios. ¿Será que regresará pronto? Yo creo que cada día nos estamos acercando más. Cada día estamos más cerca. Pero fíjate lo que hace. Antes de irse, él habla con el mesonero, habla con el Espíritu Santo y le dice, hey, cuídamelo. Va a llegar el día en el que yo voy a regresar, pero te dejo pagado la estancia de ellos. Te dejo pagado el reposo de ellos, el descanso de ellos. El Señor Jesús hizo provisión por ti antes de irse. Hay una provisión que el Señor ha hecho para que vivas en reposo, para que vivas en descanso, para que vivas en tranquilidad, para que vivas en amor, para que vivas en la gracia de Dios, para que vivas en misericordia. Hay una provisión que el Señor hizo antes de partir. Y un día va a regresar también. No se puede negar. Verso 36. ¿Quién pues? Jesús se voltea ahora después de haber contado la historia y le dice al maestro de la ley, al que le hizo la pregunta primero, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? ¿A quién es a quien debo de amar? Y Jesús se voltea ahora con él y dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Checa esto, quédate conmigo, por favor, te voy a decir algo bien importante. La pregunta original era esta, ¿quién es mi vecino? ¿A quién debo de amar? ¿Ok? Esa fue la pregunta original.
Pero Jesús se voltea y dice, hey, maestro de la ley, no se trata de quién es tu vecino y a quién vas a amar, sino que se trata que tú mismo seas el vecino y tú eres el que amas. Le volteó la pregunta. Entonces, muchachos, en vez de decir, no, tú eres mi vecino, no puedes esperar que la gente sea digna de tu amor. No puedes esperar a que la gente sea digna de tu perdón. No puedes esperar a que ellos sean tu vecino. Tú eres el vecino en esta historia. Tú eres el prójimo. Tú eres el que amas. Tú eres el que bendices. Tú eres el que perdonas. Tú eres el que vas y vendas las heridas. Tú eres el que vas y pones el aceite y el vino en las heridas de la gente. Tú eres el que vas y amas a los indeseables. Tú eres el que vas y amas a esa gente que todos los demás ignoran, que todos los demás se pasan de largo. Y tú te humillas a ti misma, a ti mismo, y extiendes tu mano para aquellos que nadie más quiere amar. Y los pones en tu cabalgadura, incluso si a ti te toca caminar también. ¡Qué lección! Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo amar a los demás? ¿Cómo debo amar? Como lo hizo el buen samaritano, como lo hizo el Señor con nosotros. Esa es la manera que debemos de amar. ¡Qué lección! Esto me bendice a mí. Espero te bendiga esta charla también. Vamos a hacer una oración para cerrar. Señor, te damos gracias por esta grandísima lección. Que no se trata, Señor, de que los otros sean nuestros vecinos y que los otros sean gente digna de nuestro amor, sino que nosotros debemos de ser el vecino, debemos de ser el prójimo, aquel, Señor, que está dispuesto a amar a los otros como tú nos has amado también. Señor, que así como tú nos rescataste de ese camino de Jerusalén a Jericó, ayúdanos a rescatar también a aquellos, Señor, que han caído en manos de ladrones en ese mismo camino. Gracias, Señor, que somos movidos a misericordia como el corazón del Maestro lo fue. Ayúdanos a aplicar esta gran, preciosa y valiosísima lección en el nombre de Jesús. Amén. Amén.